Estoy esperando, pero dije, no, los voy a dejar a ver hasta qué hora, ya llevan 10 minutos de retraso. Pero es que no, apenas apareció que había abierto la Sí, sesión, Miss. maestra. Pues es que yo estoy esperando y a ver quién tanto Yo tiempo. tengo desde las 12:20 esperando a que abra sesión. ¿Y por qué tan temprano? Yo desde las pues, 12:26. Hola, maestra. La maestra Evelyn también tiene el mismo problema en la mañana, que ya había entrado, pero a nosotros no nos aparecía. Pues más que yo estoy esperando, digo, a ver a qué hora. Ahí seguimos sin ponernos de acuerdo. Bueno, y aún así me faltan muchos. Todavía, déjenme, abro la lista antes de que se me olvide lo que llegan los otros dos. ¿Cómo les fue en su puente? ¿Cuál puente? Debe haber tardado más. ¿Cuál puente? ¿Cuándo es el otro? Ajá, vacaciones. No puedo creer eso en usted, Lito. No, se crean. O sea, No, ya están haciendo fiestas. no, ya no. No, yo no. Ya no hagan fiestas porque a ver, ya nos volvieron a encerrar otra vez. No están yendo a la escuela, maestra. Fíjese que ya vamos a ir, pero vamos a ir en guardia. Entonces, pues hoy no me tocó. Hoy me dijeron, no, hoy te encierras. Pues como los muchachos siguen repachando, pues ahora vamos a trabajar desde acá, desde la cama. Maestra, Vale. maestra, si esto sigue hasta el próximo año, ¿tiene la escuela algo planeado por hacer o va a seguir en la modalidad así en línea? Pues es que el problema es que si las cosas siguen así, ustedes se van a graduar ahí en su casa. Porque... Qué chido, ¿no? Pijama. No me tengo que bañar para la graduación. Por eso les digo, ya no hagan fiesta, porque si no así vamos a seguir. Y ustedes ya no van a poder ingresar al laboratorio, entonces no, muchachos, por favor aplíquense. Si no, ya los quiero ver en estadías sufriendo como los pobres que andan sufriendo ahorita con las estadías. Entonces, mejor hay que portarnos bien. Sí, bueno, vamos a empezar porque no llega nadie más. ¿Hay alguna duda de lo que vimos? ¿No? No, maestra. Ay, nomás pregunto y se esconden todos. ¿Por qué se esconden? Miss, yo en lo que estuve investigando tuve una duda. Sí. ¿Cómo se puede identificar de primera y segunda generación? Porque buscaba y me daba así de que primera generación unos y lo buscaba de segunda generación y me daban los mismos. Acuérdense que dijimos que había una diferencia, ¿sí? Por ejemplo, a ver, dígame más bien uno de los ejemplos que le salió como de primera y como de segunda. El antibiótico. ¿Cuál? Fíjense, el antibiótico. No me digan cuál. Podemos suponer, ¿cuál es la diferencia que dijimos que hay entre los de primera y segunda? Que el organismo que lo genera es recombinante para obtener un mayor rendimiento. Exactamente. Ajá. Si nos vamos al ejemplo de la penicilina como un antibiótico, ¿se acuerdan que cuando hablamos de los dos tipos de penicillium, dijimos que uno era el utilizado al principio, pero ¿cuál era la desventaja con respecto al segundo? El rendimiento y la cantidad de producción, ¿no? Ajá, pero la diferencia, ¿cuál era? Ya sé que en rendimiento y producción, pero ¿cuál era la diferencia de los microorganismos? Híjole, ahí sí ya lo sé. ¿Se acuerdan que les dije? El Penicillium notatum, a diferencia del Chrysanthemum, ¿cuál es la diferencia? ¿El peso molecular? No. Fíjese bien, Margarita. Le está diciendo Hugo que la diferencia entre los de primera y segunda generación es por un microorganismo, sea recombinante o no. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos tipos de penicilio? La manipulación genética. La manipulación genética, ¿por qué?
por el proceso. Porque, ajá, pues su proceso de elaboración o de obtención. ¿Se acuerdan ¿se acuerdan por qué uno y por qué otro? Sí, porque uno ya está, ya está adaptado para producir la penicilina y el otro es salvaje, algo así. Silvestre. Silvestre esa. Sí, porque de inicio, ahorita ya se van a encontrar que las dos cepas ya hay cepas recombinantes de esos dos tipos, pero en un inicio algunas cepas que se utilizaban, que era la Notatum, era de forma silvestre. Entonces ahí cambió el tipo, ahí podemos decir que ahí cambia ya de un proceso de primera a segunda generación, porque estamos hablando de que si es un organismo silvestre, pues ser uno de primera, ¿sí? Entonces, en el caso del antibiótico, en su mayoría, pudieron haber encontrado de primera y segunda. ¿Por qué? Porque en inicio eran antibióticos que se obtenían de microorganismos silvestres, no de microorganismos ya recombinantes. Por eso es la diferencia y por eso a lo mejor usted encontró esas dos cosas, Margarita. Sí, porque ese mismo ejemplo estaba con la amoxicilina, algo así. Los derivados, así es. En el caso, fíjense, en el caso de la insulina, que ya me acordé y sí lo vimos en el video, la insulina, ¿se acuerdan por qué no, más bien ustedes me pueden decir si solamente es de primera o de segunda generación? ¿La insulina? Ahorita ya podemos decir que es hasta de tercera, pero en un inicio, cuando se extraía de algunos tejidos o de algunos microorganismos, pues eran pruebas, eran ¿cómo se llama? Eran hormonas que a lo mejor no se producían ¿cómo se llama? En grandes cantidades, ¿sí? Entonces ahí podemos hablar que son de los de primera generación. Pero en su mayoría, todos los que son de segunda y tercera es porque pasaron por una primera generación. Entonces, por eso ustedes se los hubieron podido haber topado en las dos generaciones, ¿sí? Por los microorganismos recombinantes. También la producción de etanol, ¿no, maestra? ¿Cómo? También la producción de etanol, ¿no? Porque se han recombinado cepas de levaduras para obtener mayor rendimiento. Así Sí. es. O sea, las han hecho más específicas. Así es, o sea, si nosotros, por ejemplo, aislamos un microorganismo no sé, estoy hablando de fuentes linocelulósicas, por ejemplo, que son los que son ricos en azúcares fermentables, yo puedo aislarlo, puedo caracterizarlo, puedo identificarlo, y cuando me hablo de caracterización solamente estoy hablando de ver en qué tipo de medios puede crecer, puede reproducirse y desarrollarse y ver qué metabolismo me genera, ¿sí? Hasta ahí me refiero con la caracterización. Una vez que yo ya lo identifico, yo puedo trabajar con ese microorganismo y puedo obtener etanol, como dice Hugo, o cualquier otro tipo de producto final, de bioproducto, ¿ok? Pero hasta ahorita sigue siendo ¿cómo se llama? Sigue siendo de primera generación. ¿Por qué? Porque yo no estoy modificando el microorganismo. Ya en el caso, cuando yo modifique el microorganismo, ¿para qué? Pues para que posiblemente a la hora de la fermentación me genere mucho más etanol del que yo busco, mucho más del que me generaba siendo un microorganismo silvestre. Entonces ahí ya estoy hablando de uno de segunda generación, ¿sí? Entonces, al igual que como el antibiótico, como las hormonas, como los biocombustibles, todo eso, los alimentos, se van a encontrar con microorganismos que son de primera generación y después se fueron modificando y ya pasaron a ser, bioprocesos de segunda generación. Entonces les digo, ahí depende de la época. Por eso, si se fijaron en la tablita que les puse, hablaba de fechas, ¿sí? Hasta el 75 dijimos que era de qué generación. De primera. Mira. De primera. ¿Dónde es que cambia a segunda y tercera? ¿Quién sabe? ¿En la fecha? ¿Cuándo qué? ¿Usan
ingeniería genética. Sin embargo, si se fijaron en la tabla, primera y segunda generación están a partir del 75. ¿Qué significa esto? ¿Qué puede estar pasando y qué pasó más bien en el caso de que estamos hablando ahorita, por ejemplo, de antibióticos, biocombustibles? Porque en el 75 se dan los dos, primera y segunda. ¿Por qué el cambio? De las técnicas que se Wow. utilizaron, ¿no? O más bien en su evolución, Así en es. su manera de obtener. Exactamente. Hay algo que nosotros estamos dejando de lado, pero que es muy importante, y esto también ustedes como biotecnólogos lo tienen que considerar. El hecho de que no solamente es voy a obtener este producto o obtuve este producto, no, es qué rendimientos me está dando, y eso es parte de los temas que no hemos entrado todavía, ¿sí? Porque es importante saber qué bueno que aquel microorganismo, sin modificarlo genéticamente, me está generando este producto, este metabolito. Pero yo, como biotecnólogo, y a la hora que ustedes trabajen en una empresa donde tengan que trabajar, es importante conocer los rendimientos. Por eso es que van cambiando también las generaciones, porque de primera a segunda, si se fijan, es en la misma década, 1975. ¿Por qué? Porque aquel microorganismo silvestre no me va a generar lo mismo, o posiblemente haya muchos productos de inhibición durante las fermentaciones o cualquier tipo de proceso que yo tenga, y eso ya está generando que un bajo rendimiento o hasta pérdida y mutación de los microorganismos. Por eso, si se fijan, son en la misma década, primera y segunda. Por eso se los encontraron así. En el alimento, no sé si encontraron algunos que estaban tanto en primera como en segunda generación. ¿En qué Yo encontré suplementos alimenticios. ¿Como cuál? Por ejemplo, el suero de leche que usan en las proteínas. ¿Y ese en salió. qué se lo encontró? ¿Primera o segunda? En segunda. En segunda generación. Ahí, ¿cuál puede ser? ¿Por qué en segunda? Y si el suero de leche también debió de habérselo encontrado en primera. De hecho, es que estuve batallando. De hecho, estaba yo hablando con Hugo porque me salían en las dos. Ajá. Me salía en primera y en segunda. ¿Por qué puede ser en el caso del suero de leche en primera y segunda generación? Con lo que acabamos de platicar. Pues puede ser por su forma de extracción o su localización. A ver, pero venía así como tal suero de leche. Sí, venía suero de leche y suplementos alimenticios. También venía aminoácidos como la creatina. Ajá. Ese también lo encontré. La creatina o creatinina, no me acuerdo cómo se pronuncia. ¿La creatinina es un aminoácido? Creatina. ¿Queratina? ¿A No qué me tipo de acuerdo. aminoácidos pertenece? Pero lo usan como suplemento alimenticio también. Esa es otra cosa. A ver. Si el suero de leche... Espérenme, está pasando un camión. Si el suero de leche se da en segunda generación, ¿a qué se puede deber? ¿Cuál podría ser ahí el cambio? ¿Es para todos la pregunta? Sí, es para todos. Bueno, pues puede ser que se encontrara alguna cepa que aumentó la producción. Pero como una cepa que pueda estar aumentando la producción ¿de qué? De suero de leche. ¿Cómo se obtiene el suero de leche? Separándolo, pues, de la leche, ¿no? Separándolo de la leche. ¿Pero cómo? Sí, es lo que estoy checando. ¿Dónde está el Es una separación, pues, con esto que estamos viendo de que las bioseparaciones, y dice que es la fracción líquida que se obtiene de coagular la leche en el proceso de fabricación de queso. Ok. Ahorita que dijeron la cepa, ¿en qué proceso, Alonso? Esa cepa que usted me dice puede entrar. ¿Perdón? ¿Cómo tú ves? ¿En qué parte
de ese proceso que nos acaba de decir Alberto, puede entrar esa cepa. Es que usted me dijo, es por la cepa. Sí, la cepa, pero ¿cómo? Ah, fui yo, mi Sergio. Ah, perdón, fue usted. Yo no fui. Ah, no, fue usted, fue Sergio. Para aumentar la coagulación de la leche, hacerla acelerar en proceso. Exactamente, ¿sí? Ahí es donde entra la diferencia de que si yo utilizo, a lo mejor, a ver, caseramente, de forma casera, de hecho, se puede obtener algunas bacterias lácticas a partir, por ejemplo, de los residuos de la misma leche, de esos galones que luego se quedan ahí, que nadie les hace caso, esos residuos. Pasa el tiempo y comienza a lo que llamamos echarse a perder la leche, ¿sí? Lo único que está viendo es que hay diferentes tipos de bacterias acidolácticas. Esas bacterias se pueden utilizar para generar otro, por ejemplo, un yogur o un producto lácteo fermentado. Ese tipo de cultivos que se extraen, perdón, se les llaman cultivos iniciadores. ¿Por qué? Porque yo los voy a utilizar de esa fermentación que se llevó durante mucho tiempo en un ingrediente nuevo, ¿sí? En este caso una leche entera nueva. Entonces ahí voy a llevar a cabo un proceso nuevamente de fermentación láctica, ¿ok? Entonces, si yo lo hago de forma casera, estoy trabajando con un microorganismo, otra vez volvemos a lo mismo, un microorganismo silvestre. Si yo quiero extraer X cantidad de suero, pero esa bacteria no me da para llevar a cabo la coagulación de la leche y que se desprenda el suero de la leche, entonces ahora sí recurro a una modificación genética de esos microorganismos. ¿Para qué? Para que a lo mejor la coagulación sea mucho más rápida o sea mayor y me genere mucho más suero de leche, ¿sí? Ahí es donde entra primera y segunda generación, Alonso. ¿Sí, chicos? Sí, maestra. Okay, entonces fíjense bien. Ya quedó claro eso, entonces vamos a pasar a esto. En esto nos habíamos quedado, ¿verdad? Aquí. Aquí no nos habíamos quedado. ¿No es cierto? Aquí. Ok. Entonces, fíjense bien. De forma resumida, ustedes pueden ver aquí en este diagrama, sí se alcanza a ver, ¿verdad? En este diagrama, lo que hemos platicado, lo que platicamos las últimas clases, de los tipos de procesos, cómo van a depender si lo que nosotros queremos hacer es una extracción intra o extracelular. Entonces, básicamente, ¿cómo inicia esto? Pues con la preparación del inóculo y también la esterilización y preparación del medio. ¿De quién estamos hablando aquí? Pues del sustrato para el microorganismo, ¿ok? Ya una vez que nosotros llevamos a cabo esto, vamos a someter a un proceso en el bioreactor. Acuérdense que les dije, puede ser una fermentación, aunque no sea fermentación, pero siempre se le va a llamar así cuando entre a un bioreactor. Ahí depende mucho el tipo de proceso que se va a dar. Entonces, ¿se acuerdan cuando hablamos de las etapas arriba y arriba abajo? Sí. Y aquí, ¿cuáles serían las arriba? Ok. Sería preparación del inóculo y la esterilización y preparación. Esas serían las etapas arriba. Entonces dijimos que después del proceso de fermentación en bioreactor vamos a tener las etapas arriba-abajo. ¿Sí estamos hasta aquí todos? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, dependiendo del tipo de producto que yo vaya a obtener, es el tipo de proceso que yo voy a realizar. Entonces, aquí es donde depende si mi producto que me están generando, ya sean células o tejidos o lo que sea, es intracelular o es extracelular. Cuando hablamos de intracelular, dijimos que nosotros forzosamente necesitamos algunas operaciones de separación que me van a ayudar a mí a obtener todo lo que está al interior de la célula, ¿ok? ¿Cuáles son esos tipos de operaciones? Yo aquí nada les puse, era el rompimiento celular, ¿ok? Una vez que nosotros obtenemos de nuestro fermentador que ya está terminado mi proceso, entonces ahora sí voy a hacer una esterilización del caldo. ¿Por qué esto es muy importante, chicos? Que yo esterilice el caldo que obtuve de la fermentación. Para evitar proliferación de microorganismos y detener el proceso de fermentación, ¿no?
Entonces, evitamos, si estamos hablando, por ejemplo, de un microorganismo recombinante, ¿por qué es necesario hacerlo? Podría ser para evitar algo en el medio. ¿Para evitar qué, Sergio? Alguna mutación. Puede ser alguna mutación. ¿Qué más podría evitarme? Una mutación, ya dijo, hubo una proliferación. ¿Qué más? Que siga consumiendo y el producto que queremos no salga, el que queremos porque lo sigue consumiendo. Ajá. Entonces, es muy importante todo eso. Se supone que yo aquí, en el bioreactor, yo me doy las condiciones que eran básicas para que el microorganismo se alimentara, ¿ok? Porque aquí yo no hablé nunca de qué tipo de bioreactor era, pero suponiendo que nosotros elegimos de forma adecuada, entonces es necesario que cuando yo llegue a esto es porque ya el producto ya se generó, entonces ya no me voy a comenzar a hacer extracciones. Entonces por eso es importante que nosotros conozcamos cómo se va a llevar a cabo todo el proceso y porque evitamos proliferación, evitamos contaminación y también algo muy importante, ¿qué sucede con el bioreactor si nosotros no tenemos un sistema adecuado de... Un sistema Chemis, perdón, es que se escuchó muy... Es que se está trabando, Si maestra. no tenemos un adecuado sistema de sanitización. Pues para la siguiente muestra puede ocurrir alguna contaminación de microorganismos cruzados. Se llama así. Microorganismo, contaminación cruzada, Sergio. ¿Ok? Entonces es muy importante. Entonces ya dijimos que del producto intracelular forzosamente tenemos que hacer un rompimiento celular y después una remoción de todos los desechos celulares que no nos interesan, ¿sí? Ya una vez que nosotros, en el caso del proceso intracelular, ya removimos todos esos desechos, entonces ahora sí tenemos que hacer una concentración del producto, tenemos que recuperarlo y concentrarlo, y ya una vez que está recuperado y concentrado, pues ahora sí tenemos que purificar. Si no purificamos, ¿qué sucede? Posiblemente yo estoy confiada que hice una remoción de desechos celulares, pero no fue completa. Entonces tengo que hacer precisamente este proceso de purificación, porque siempre se van a ir algunos desechos que no son de interés. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de algunos productos que son para consumo humano, o antibióticos, hormonas y todo eso, debe de ser algo que tenga una calidad de purificación alta, ¿sí? O la recomendable. Entonces, para el caso de los productos extracelulares, aquí nada más acuérdense que habíamos comentado que tenemos que hacer una separación de las células del caldo una vez ya esterilizado, ¿ok? Nada más, aquí no vamos a hacer rompimiento celular porque posiblemente nuestro producto de interés son las células. Entonces, otra vez, aquí es donde en el caso de las operaciones de purificación y recuperación, aquí es donde ya se complementan tanto para el producto extracelular como para el producto intracelular, ¿sí? Así es. Ok. ¿Nomás está usted, Alberto, verdad? ¿O si están todos? No, acá andamos. No, estamos todos. Pues es que como no sé. ¿Cómo? Maestra. Aquí está. Es que Ya estaba, pero más que mejor me metí por la computadora. Perfecto. Ok. Es que saben que cuando lo pongo así en grande, como que se atora. Esperen. ¿Se le trabó la compu, maestra? Sí, así se traba. Entonces, ¿sí entró Fabián o no entró? Sí, ¿verdad? Sí, aquí está. Sí, maestra. Sí, presente. Ok. Fíjense bien. Entonces, ahora vamos a ver, chicos, un esquema que se llama RIP. Y no es de los muertos, ¿sí? Porque no empieza. Porque ya los conozco como son. Sí, es que, ¿y eso qué? ¿Qué creen que significa RIP? Rest in peace. Muerto. Que en paz descanse. ¿Qué significa RIP? RIP. Lean lo que dice ahí, fíjense bien. Se
se dice que hay un esquema, precisamente el esquema RIP, que comprende diferentes tipos de operaciones, ¿sí? Y que estas operaciones se agrupan dependiendo de la resolución, ¿ok? Entonces, RIP significa, por sus siglas en inglés, ahorita me acuerdo. Recuperación, no, es remoción, que es removal, isolation, Purification. Ruptura celular. ¿cómo? Purification y... Ruptura celular. Sí, es ruptura, no, es recuperación y aislamiento. Otra vez, recuperación, es que está en inglés, es recuperación. Isolation. ¿No dijo usted que isolación, algo así? Isolation. Isolation, Purification. purificación y polishing. ¿Qué es polishing? Acabado. Pulido, acabado. Si es pulido, pues es acabado, ¿ok? Pues Entonces sí, es lo mismo. es ruptura, ¿sí? Ah, ruptura. Pues sí, si les estoy diciendo que es removal, no es recovery, perdónenme, es recuperación, porque no me corrigen, Porque no sabemos. porque no están poniendo atención y yo estoy acá, ay, que hablando inglés. Recovery, isolation, purification, polishing, ¿ok? Ok. Entonces lo voy a preguntar en el examen para que se me quite, ¿ok? Entonces, ¿Puedo volver a decir qué significa la R? Recovery. Recovery. Gracias. ¿Y la última P? ¿Polation? Polishing. Polishing. No, eso es a ver, aquí le voy a poner. A ver si me la sé, si me equivoco me dicen recovery, isolation. Ahí. ¿Qué más dijimos? Purification Purification. y polishing. Que dijimos que polishing es acabado, aunque ustedes lo van a encontrar como pulido, ¿sí? Ok. Eso es lo que significa este esquema. Entonces, este esquema lo que comprende es diferentes tipos de operaciones de acuerdo al grado de resolución. Entonces, cuando hablamos del grado de resolución, por ejemplo, hablamos de la recuperación y la concentración. Ese es de baja resolución y algunas de las operaciones que se utilizan son la filtración y la extracción, ¿ok? Cuando hablamos de las operaciones de una alta resolución, estamos hablando ya tanto de la purificación como del acabado, y ahí básicamente las operaciones que se utilizan son la cromatografía, la cristalización y la electroforesis. ¿Sí queda clara esta parte? Sí, maestra. ¿Por qué es importante llevar a cabo este esquema RIP? Para obtener nuestro producto ya purificado, libre de impurezas, listo para ser utilizado sin ninguna complicación. Ok, eso es bien importante, les digo que siempre en las empresas biotecnológicas que lleven a cabo este tipo de esquemas, porque va a depender del producto que nosotros queremos obtener. Cuando hablamos, por ejemplo, de las operaciones de baja resolución, que son, por ejemplo, la recuperación y la concentración, aparte de la filtración y de la extracción, ¿qué otro tipo de operación ustedes creen que entra aquí? No entendí, Misa, repite la pregunta. Que aparte de las operaciones de filtración, extracción, ¿qué otro tipo de operaciones se imaginan que puedan pertenecer a las operaciones de baja resolución? ¿Puede ser centrifugación, maestra? Cromatografía. Espectro. Centrifugación, sí. ¿Qué otra? Cromatografía no, Sergio, porque esa es de las de alta resolución. Si estamos de acuerdo. Estamos aquí en la primera, que son de baja resolución, es para recuperar y concentrar, que dijimos que era aquí,
¿sí? En esta parte del diagrama. Las de alta resolución, que son purificación acabado, es la última parte de nuestro diagrama. ¿Ok? Sí, Miss. ¿El espectro? ¿El espectro? El espectro. Medición de grados Brix, ¿no? Ah, caray, ese es un refractómetro. Pero no sirve como de baja. Pero hablo igual que usted. El refractómetro, sí, me sirve para medir grados Brix. ¿Cómo entra aquí? Ah, no sé, usted preguntó. Ya estoy tirando opciones. Que nomás porque se me ocurrió. No, sé que se puede, pero no sé por qué se puede. El refractómetro nos va a permitir que en una parte, por ejemplo, de una fermentación, nosotros conozcamos la cantidad de azúcares que hay disponibles. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve eso? Para saber si nosotros tenemos que darle de consumir más azúcar al microorganismo o no. Si es suficiente, pues no hay necesidad de estarle añadiendo azúcares para que siga fermentando. Pero ese es un método de medición de azúcares reductores. Fíjense bien, aquí es de recuperación y concentración. Yo necesito recuperar el producto que ya se llevó a cabo en el bioreactor y ya una vez que lo recupero necesito concentrarlo. Si no lo concentro no me va a servir posiblemente a mí para purificar porque se me va a ir una gran cantidad en desechos. Entonces, ¿qué operaciones pueden ir aquí? Ya me dijeron que centrifugación. La centrifugación puede ser el proceso de concentración. Ok, ¿qué más? ¿Un secado? También. ¿El qué? Secado. ¿El secado dónde entra? En recuperación, en concentración. Recuperación. En concentración. ¿Seguro? Sí. Ok. ¿Qué otro, chicos? Precipitación puede ser, maestra, con adición de sales. Así y luego es. la concentración con adición de ácido, ¿sí, no? Ajá. En el caso del ácido cítrico, creo que había leído que primero se precipitaba con calcio y se concentraba con ácido sulfúrico, me parece. Así es. Sí. Muy bien. Y en el caso de los de alta resolución, ya dijimos que son básicamente el proceso final de purificación y acabado. Y aquí ya les puse un ejemplo. ¿Qué otro ejemplo puede ser? La liofilización. La liofilización puede como ser. Acabado, ¿no? Sí, como acabado. Como acabado. ¿Qué más? Los demás, ¿dónde andan? Aquí estamos. ¿Qué más? Por más que quisieran ver la otra diapositiva, ¿verdad? Fíjense bien. Aquí vienen algunos ejemplos, chicos. En la recuperación, pues ya dijimos, también entra ahí la parte de la filtración, centrifugación, que ya nos dijo Huguito, y también el rompimiento celular es parte de, ¿sí? En el caso de la concentración, aquí también entra la centrifugación, porque al centrifugar, ya sea que nosotros nos queremos quedar con el sobrenadante o con el pellet, cualquiera de los dos, pero nos sirve para ir concentrando también una gran cantidad, ¿sí? Entonces, la extracción y la absorción y la destilación son otros métodos que nos van a ayudar a concentrar. Ya dijimos que era la absorción, ¿se acuerdan? ¿La adsorción? Con D. ¿Con D de dedo? Era de manera Sí, superficial. ahí como aquí dice en la tableta. Era de manera superficial, ¿no? O sea, la absorción, cuando salían a flote, ¿sí? Sí, la absorción retenía fuera los componentes, mientras la absorción era la que los metía. En palabras burdas. Menos así, ok. En el caso de la purificación, bueno, ya vimos ahorita algunos ejemplos. La precipitación que nos mencionó Hugo, también la ultrafiltración también, la osmosis inversa, la electroforesis, etcétera, etcétera. Y en la cuestión del acabado, les digo, casi siempre es la cristalización o el secado, Sergio, ¿sí?
a menos que yo en la parte de concentración, hasta ahí puede que sea un bioproceso que no necesite a lo mejor, ¿cómo se llama? Una purificación tan alta, a lo mejor ya termina en puro secado. Pero de no ser así, el secado es parte también de los procesos de acabado en tipo, ¿sí? Y ahí es donde entra también la liofilización, ¿sí? Que me mencionaban. ¿Ok, jóvenes? Sí, maestra. Sí, maestra. ¿Ya despertaron? Mande. Mande. No, nada más. Ah, ¿ya se acabó, no? No, pero ya está. ¿Vas a tomar lista? Pásale. Déjenme pasar lista porque ahora no los vi a todos. Dulce María. Presente. Ayub. Judith. Presente. Areli. Faltó Areli. Ayub también. Alonso. Presente. Tampa. Aquí. César. Tampoco está César. Iván. Presente. Anaí. Presente. Leonel. Presente, maestra. Milagros. Presente, Miss. Fabián. Presente, Miss. Abril. Presente. Dulce Aurora. Presente, Miss. Daniela. Presente. Greisa. Ay, viene la basura. Presente. Michelle. Presente. Leslie. Presente, Miss. Alberto. Presente, maestra. Roberto. Presente. Alan. Presente. Saraí. Presente. Airán. Mariela. Presente. Sí. Lisette. Presente. Alicia. Presente. Ana Karen. Esta niña. Huguito. Presente. Margarita. Presente. Margarita. Alicia. Otra vez, Miss. Digo, Ulises. Presente, Miss. Ay, ahora sí. Ha dormido. Cumpleaños. Cantaba, ¡Feliz cumple! a los Benjamín. muchachitos. A los jovencitos se las cantamos. ¿No está Benjamín? Sí, presente. Ha Sergio. dormido. También aquí estaba Miss. Presente. Ulises. Presente, Miss. ¿Ya están las quesadillas? Ya Ok. mero, ya mero. Muy bien, chicos, nos vemos entonces el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta mañana, maestra. Hasta mañana. Vamos, Miss. Mañana. Bye, Miss. Pónganse a estudiar porque también